En Epistemas te hemos contado ya distintas rutas que puedes tomar en una carrera en STEM, demostrando que ese viejo estereotipo del científico de bata blanca metido en un laboratorio todo el día no es real, o al menos no es el único caso. Pero sí hay a quienes les encanta y disfrutan casi exclusivamente el trabajo de laboratorio, y hoy platicamos con una de ellas. El día de hoy entrevistamos a la bioquímica y microbióloga guatemalteca María Fernanda Lainfiesta, una orgullosa ratoncita de laboratorio que nos comparte cómo ha sido su vida profesional hasta el momento, pasando por una diversidad de ramas de la ciencia desde la perspectiva de la banca del laboratorio. Diversidad genética en reservas naturales, del laboratorio a la agricultura, a la medicina, a la embriología. Acompáñanos mientras hablamos de la importancia de la salud mental, de las maneras en las que podemos ayudar a la sociedad desde un laboratorio y conocer este otro lado de las STEM. Empecemos. Hola, somos Diane, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Hola Mafer, bienvenida a Epistemas, qué alegre tenerte con nosotras el día de hoy. Pues como siempre nos gusta empezar todos nuestros episodios con una pregunta, que es ¿quién eres tú? ¿Quién es Mafer Lainfiesta? Bueno, hola, muchas gracias por invitarme, por tenerme acá. Es una pregunta un poco compleja, pero ¿quién soy yo? Actualmente soy una bioquímica y microbióloga que está en proceso de esperar su proceso migratorio para irse a casar a los estados. Esas son las vueltas que da la vida. ¡Qué alegre! Ajá, no sé, soy una persona que le gusta, la ciencia, obviamente, por eso decidí estudiarla. Actualmente trabajo en un laboratorio de citopatología más una scope de cosas gigantescas. No sé. Ya vamos a ir adentrándonos más en ese scope de cosas gigantescas, pero antes nos gustaría preguntarte ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué pasatiempos tenés o cómo te gusta pasar el tiempo cuando no estás haciendo ciencia? Me gusta un montón hacer bullet journal, que no sé si alguien sabe. Bueno, Diane sí sabe qué es. Sí. Yo he visto como fotos de gente que hace eso, pero no me queda claro. ¿Nos puedes contar un poquito como específicamente qué es? Sí, no, claro, es un sistema que lo diseñó este chavo que se llama Ryder Carroll, que es un sistema como análogo de planeación, que su chiste es que es súper adaptable, o sea, lo puedes hacer con un lapicero y un papel, o te puedes ir a los extremos así súper artísticos de la Mara que pinta con óleo y con acuarela en sus cuadernos. Yo estoy como en un happy medium entre esas cosas, porque no lo uso tan análogo, solo como con un lapicero, porque a mí sí me quita muchísimo estrés, como que dedicarme tiempo y ponerlo bonito y ponerle stickers y así, y es bastante funcional. La otra cosa es que a partir de como hace mi último trabajo y mi trabajo actual, como ambos tenían como involucradas cláusulas de confidencialidad, esas cosas, como que yo decidí tener separado como mi cosa del trabajo y mi cosa personal, entonces en mi cuaderno como que mucho de mi vida todavía está alrededor de mi trabajo, entonces es como el personal como que no necesito tanto espacio, entonces, pero es un sistema de planeación análogo, tenés tu cuaderno, tenés tus cosas y pones todo lo que querrás ahí adentro y solo sirve así a la forma que tú lo querrás usar. Es mágico, la verdad, yo se lo recomiendo a toda la gente que en algún momento le gustaron como las agendas, pero nunca las llenaban todas y eso los frustraba. Lo recomiendo. O sea que debería dejar de perder horas cada diciembre buscando la nueva agenda que tampoco me va a funcionar. ¿En serio? ¿Nunca las usas? Sí, no, siempre las uso, pero cada diciembre invierto mucho tiempo buscando cuál va a ser el siguiente año hasta ver si encuentro algo que me funcione ideal y que si todo este tiempo debería haber probado Bullet Journal. Sí, yo creo que sí. Perdón, y más que aquí las 3 ya hemos dicho que somos de apuntar y de que tachar en listitas y que no sé qué, háganle caso a Mafer, busquen el Bullet Journal. Además del bullet, ¿tenés otra cosa que te gusta hacer en tu tiempo libre o qué más haces? Nos gusta también la parte de comunicación científica, entonces si nos puedes contar
alguna de esas actividades, sería buenísimo. Pues sí, me interesa mucho la comunicación científica, pero la verdad es que ha sido un par de años como bien complicados, creo que para todos, pero a nivel personal han sido como bien difíciles, entonces dejé muy de lado eso de la comunicación científica, porque no tenía como la capacidad energética, emocional. También juego videojuegos, así como en mi tiempo libre. Me dedico a eso para quitarme el estrés y dejar de pensar en lo complicado que han sido los últimos años. Y bueno, y dijiste al inicio que, pues, que te gusta la ciencia, ¿no? Por eso estamos aquí. ¿Cómo fue Ajá. eso? ¿Cómo desde siempre te gustó la ciencia? ¿O cómo fue que decidiste seguir una carrera científica? Esa historia es bien chistosa, la verdad es que siempre me gustó la ciencia y siempre dije que quería hacer, desde como primero básico, dije yo quiero ser ingeniera química. Específicamente ingeniería química. Sí, desde como primero básico, que es como bien extraño, o sea, pues no había oído yo de muchos casos de muchas personas que digan que desde tan jóvenes tenían tan claro algo que pararon no siendo. No sé de dónde en primero básico me saqué que iba a ser ingeniera química y me lo saqué y de hecho me fui a estudiar a México, al TEC, eh, como ingeniera química el primer año nada más. Estando ahí me cambié a biotecnología y me gustó más y por eso al final decidí ser bioquímica, pero ajá, yo lo tenía claro que quería estudiar ingeniería química, como te digo, no te puedo decir por qué, porque no me recuerdo, era tan ridículo que decir que a los 12 13 años uno ya está tan claro que quiere ser ingeniero químico que nadie en mi familia es ingeniero químico. O sea, que no te puedo decir de dónde salió, pero me recuerdo muy claramente que desde, ajá, como entre sexto, primero y primero básico, yo decía como, ah, sí, voy a ser ingeniera química porque quiero hacer shampoo o algo así. Y estudiaste, dijiste un año en México y te cambiaste de carrera ahí. Sí, y me quedé el segundo año estudiando biotecnología también allá. ¿En qué momento decidiste venirte para Guate a estudiar otra vez? Fíjate que yo me fui a Monterrey, al Tecnológico de Monterrey, con una beca. Y cuando llegué todo era así como nuevo, increíble y mágico. Pero llegué como uno de los peores momentos porque justamente en el proceso de lo que yo estuve ahí, la guerra con drogas se puso bien intensa. Entonces, no sé si saben esta historia, en el TEC de Monterrey mataron a dos estudiantes en el campus una noche en 2010 y es bien debatible, han salido mil y un cosas, entonces no quiero decir nada que esté mal porque la verdad es que ya no he seguido las noticias 11 años después de que pasó. Pero en ese momento nunca supimos bien si había sido el ejército, si habían sido narcos o qué habían pasado. Entonces, eso fue uno y al mismo tiempo empezaron otro montón de cosas como que oías muchos balazos, cerraban calles, se volvió bien feo. Eh, ajá, eso contribuyó mucho a mi decisión de venirme. Y la verdad es que también yo siempre, desde el colegio, como que tuve problemas como de depresión y así, que obviamente en un lugar nuevo, solo uno, que ya le cuesta hablar con la gente, le cuesta hacer amigos, como que no es lo más, pues, no es lo mejor estar solo. Entonces, así como, bueno, entonces voy a regresar, ¿verdad? Y encima con todo ese ambiente que se estaba viviendo, ¿verdad? Definitivamente. Pues pero qué fuerte, la verdad no sabía eso y no esperaba que esto fuera a tomar este giro tan al inicio del episodio, pero sí, no, qué intenso, o sea, y cabal, estos, pues, depresión, ansiedad y distintos aspectos de salud mental que de por sí, o sea, si ahorita apenas están empezando a hablar hace 11 años que había, ¿no? Y pasando eso en el campus en donde estabas, no, pues con razón que uno no se va a querer quedar si tiene la opción, ¿no? ¿Qué crees tú que pudiera haber sido de ayuda para ti en ese momento? Como pensándolo de manera de algo que todas aquí, todas nosotras y todos los que nos escuchan puedan como reflexionar para poder ayudar a personas que pasan por algo similar. Como dijiste, fueron hace 11 años y yo tuve, la verdad, es una ventaja muy grande que mi familia, mi mamá siempre ha sido así como, no, lo que tú necesites. Entonces, de hecho, ella fue como, ok, vas a regresar y si vas a regresar con psiquiatra, con psicólogo, con lo que se necesite para que esto mejore. La verdad que me hubiera ayudado en ese momento, tal vez que se hablara más del tema,
porque aún en un campus tan grande y tan avanzado como en teoría es el Tecnológico de Monterrey, especialmente el campus de Monterrey, eso de que podías conseguir ayuda psicológica no era como súper normal. O sea, habían como consejeros con los que podías saber citas, pero las herramientas no estaban ahí, no estaban fácilmente disponibles, no era fácil encontrarlo. Y era como bien difícil eso de pensar y que, bueno, tenés que pedir ayuda, pero al mismo tiempo, por lo mismo que tenía beca, tenía que mantener como horas de servicio social, horas de beca, horas de un montón de cosas. Entonces, ¿en qué momento podía parar a pensar en, bueno, si tengo que hacer 10 horas de cola para esperar a que la psicóloga que atiende como, o sea, el campus tenía como entre 18,000 y 20,000 estudiantes. Y no había así un gran departamento de psicología que pudiera decir como, oh, sí, vamos. Entonces, no era como que fácil conseguir eso y cabal, hace 11 años creo que la gente todavía no hablaba de qué tan difícil podía ser manejar la ansiedad, de como mecanismos que puedes usar para manejarla. Y creo que sí me hubiera ayudado un montón eso, que hubiera estado todo más disponible, que no hubiera sido tan escondido, que la gente le diera como un poco más de importancia, porque yo sí traté de hablar con un par de compañeros así como, mira, es que tengo estos, pero la gente estaba como muy metida en, estamos aquí para estudiar. Y la cultura era así, pues como que la universidad reforzaba eso de que estamos aquí para estudiar y se cerraba mucho todo lo demás, o por lo menos eso fue mi opinión. Podría estar equivocada, como te digo, a mí me cuesta un montón hablar con gente nueva, entonces tal vez por eso no encontré los recursos disponibles, pero la verdad es que en mi opinión era que no estaban tan disponibles. Claro, no, es algo todavía, pues que sí, en mi opinión está mejorando en el sentido que se está hablando más, pero hacer recursos accesibles por países y por instituciones, pues todavía cuesta, ¿no? Y cabal, el hecho de que para ti no fuera fácil de encontrarlo, yo creo que eso dice mucho de, en general, que eso estaba mal, ¿no? Que no estén tan disponibles, tan abiertos, tan públicos, o pues son cosas que deberían ser fáciles de encontrar. Y sí, y los ambientes académicos siento yo que pues también poco a poco van cambiando, pero también se prestan mucho todavía a eso, ¿no? Estás aquí para estudiar y como si estudiar fuera una pausa de la vida, que hasta que termines de estudiar puedes seguir con tu vida y sufrir lo que querrás, ¿verdad? Pero no, todo cada día estudiando también es parte de nuestra vida y hay que pues tomar en cuenta la salud de todos los aspectos que al final también impactan el mismo estudio, ¿no? Realmente, incluso como lo mencionaba Mafer antes, ¿no? Que últimamente su vida laboral ha sido la mayoría de en lo que gira su vida cotidiana, no sé cómo explicar esto, pero entonces es como bien importante recalcar que no son cosas como separadas, pues ya sea en lo académico, o en lo laboral o en lo que sea, o sea, tu salud mental está involucrada en absolutamente todo lo que haces, no es de invalidarla porque, ay, no estás estudiando, estás trabajando, para nada. Y es algo que, aunque se ha ido hablando más, todavía no se habla lo suficiente. Entonces es como bien importante que mencionemos estos temas para pues poder seguir creando ese diálogo y que la gente se dé cuenta que esto también es importante. Sí, 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Diane, porque la verdad es que aunque ahora en la vida laboral, pues la ventaja de uno cuando ya está en su vida laboral es que uno trabaja y uno se puede pagar lo que uno necesita, ¿verdad? O bueno, usualmente eso significa, o sea, trabajas, entonces puedes como que recibir terapia porque la puedes pagar si estás en la posición en la que puedes hacer eso, ¿verdad? Porque no, digámoslo como es, aquí en Guatemala la verdad no es que los servicios de salud te brinden servicios de salud mental. O sea, si los tenés que buscar, lo tenés que buscar como por lo privado y muy por tu lado y así es, pues creo que hay países donde sí hay un poco más de esa cultura incluida como en la parte laboral que la empresa podría como ayudarte de una forma u otra para tener como servicios de salud mental y acá pues la verdad es que eso no existe. Sí, cabal. Pero sí, qué bueno que lo estamos dejando aquí también, ¿no? Que la gente que nos escucha sepan que está bien hablar de esto, que es mejor hablar de esto. Te dejamos algunos recursos sobre estos temas en las notas del episodio. Recuerda, no tienes que pasar por nada, por más pequeño que parezca, por cuenta propia. No hay nada malo en necesitar y pedir ayuda en cualquier momento de nuestras vidas. Puedes acercarte a profesionales o a alguien de confianza. Pero volviendo un poquito al podcast en la parte científica. Te regresaste a Guate a buscar lo más parecido a biotecnología que encontraras, ¿no? Pues fíjate que
De hecho, ya lo había encontrado antes de regresar. Le escribí a la doctora Pennington, quien era en ese momento la directora de bioquímica en la del Valle. Igual yo antes de irme, el año que me iba a graduar del colegio, a mí ya me habían aceptado en la del Valle. Entonces estaba así como, mira, a mí ya me habían aceptado, pero no sé si pues necesito volver a hacer examen de admisión o cómo le hacemos para transferirme de allá para acá. Y entonces al final así llegué a la del Valle. De querer hacer shampoos a los 12 años o algo por el estilo y luego volver a Guate buscando estudiar bioquímica. ¿Qué es lo que esperabas entonces ya de este nuevo cambio de carrera? Pues no tenía una idea tan clara, solo que aquí ya sabía un poco más qué significaba a lo que me estaba metiendo. En realidad a mí me gustó el pensum de bioquímica de la del Valle porque no parece bioquímica. En realidad me gustó, o en ese momento no parecía bioquímica, en ese momento olía más a biología molecular sin ponerle el nombre, o por lo menos esa fue mi opinión como entre los recursos, así como, de esto podría ser biología molecular, y eso era lo que a mí me llamaba a mí, ya entre lo que había recibido de inicio de ingeniería química, más lo que recibí en biotecnología, y había sido así como, ok, ya creo que ya sé más o menos cuál es el camino que más me interesa. Entonces ya había decidido así como, bueno, sí, la biología molecular es algo que de veras me gusta, me llama y me apasiona. Entonces por eso fue que caí a bioquímica. No tenía la idea así como, voy a hacer shampoos o no. Pero fue así como, ok, esto ya suena como algo más que me podía pasar 4 o 5 horas sin sentirlo leyendo un artículo de eso. Pero, ¿qué es todo esto? Hoy día hay tantas subdisciplinas y combinación de disciplinas que a veces es difícil distinguir qué hace cada una. La bioquímica estudia la composición de los seres vivos a base de las 4 macromoléculas biológicas más importantes: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, por lo general con métodos basados en la química orgánica y respondiendo preguntas sobre la composición química de la vida y el intercambio de energía. La biología molecular se enfoca más en las proteínas y ácidos nucleicos, siendo el más famoso el ADN. Por lo general, la biología molecular utiliza más métodos como los que Maffer nos comparte en este episodio, y como el PCR, con el que ya todos estamos un poquito más familiarizados. La biología molecular se preocupa más por preguntas estructurales y funcionales. Cuando tú te cambiaste a Bioqui o empezaste a Bioqui, ¿al final fue lo que esperabas? ¿O ya estando adentro dijiste, bueno, ahora ya que vaya, ya estoy acá, aquí termino? No fue exactamente lo que esperaba. Creo que se hizo un relajo mi horario y eso no cooperó a nada que yo sintiera como si este es el camino. Pero, o sea, en cuanto a contenido de las materias y de las cosas que estaban enseñando, sí era lo que esperaba. Me hubiera gustado poder zafarme más de las cosas como de campo, porque eso sí no es lo mío. Pero fue así como llegué a recibir clases con Dayan, porque las dejé hasta de último. Recibimos ecología juntas, ahí nos miraban muriendo en el campo. Pero sí, pero más de alguna vez sí pensé así como, bueno, ya empezamos aquí vamos a terminar. Lo resolvemos cuando me toque sacar la maestría. Suele pasar. Y entonces, con este gran interés que te surgió por la biología molecular y después con encontrar pues toda la parte de laboratorio, imagino que fue la que te hizo ojitos de siempre, ¿cómo decidiste a qué área dedicarte? Porque yo personalmente sé que has trabajado en muchas áreas distintas, entonces contanos un poquito cómo fue la cosa de, bueno, me gusta la biología molecular. ¿De ahí qué pasó? La mayoría de las, como, porque si es que trabajo en muchas cosas, la mayoría de esas han sido pura suerte y chance de oportunidad. Porque yo la verdad no sé qué quiero hacer con mi vida, ahí porque aún no tengo maestría ni nada, porque me gusta todo lo que he hecho. Entonces siento que tanto una maestría como un doctorado o cualquier como estudio posterior que sea como súper comprometido, te encierra en una cajita que no debería ser así, pero mientras más tiempo estudias en algo, más encerrado estás en una cajita de lo que puedes hacer. Y como decís, he estado como en 16 cosas, no mentira, son como 3.000 cosas diferentes, pero todas me han gustado y todas tienen sus ventajas y sus desventajas, pero a todas llegué como por pura suerte. Cuando dije, bueno, la biología molecular es lo que me está haciendo ojitos, la verdad es que yo fui a hablar con la directora de carrera y fue como, mire, yo quiero hacer prácticas como
antes de que me tocaran hacer las prácticas profesionales, hice prácticas voluntarias en el Laboratorio de Protección Vegetal, donde paré haciendo o sea, ahí paré haciendo mis prácticas de verdad, mi tesis y mi primer trabajo fue ahí, pues, o sea, de ahí me quedé. Entonces, sí, cabal, fue la parte del laboratorio que fue así como, ala, esto es increíble, lo necesito en mi vida, o sea, podría hacer esto todo el día. Cuidado con lo que deseas. Nah, son mentiras. Madre mía, Porque los horarios a veces se pasan, pero... Y ay, no. entonces, por azares del destino y por ir pues, como resultado de una plática, paraste en el Laboratorio de Protección Vegetal. Contanos un poquito de qué es lo que hacías ahí y qué era lo que más te gustaba. Yo llegué como ahí como en segundo año de la U. Tenía la ventaja porque yo sí había llegado en el TEC, los laboratorios y las clases estaban separados a diferencia de la del Valle, entonces yo había sacado todas las teorías, pero no los laboratorios. Pero yo quería los laboratorios porque obviamente el semestre que yo me regresé del TEC era el semestre que a mí me tocaba sacar los laboratorios de todas las clases que había sacado el semestre antes. Entonces yo no sabía casi nada de laboratorio. Cuando fui, fue así como, quiero aprender. Entonces ellos estaban haciendo, la verdad es que ahorita ya no me puedo recordar qué proyectos estaban haciendo, pero me recuerdo que me enseñaron cómo hacer PCR y geles de acrilamida y eso era como en lo que yo ayudaba, ¿verdad? Era como, bueno, yo les limpiaba la campana, les sacaba los reactivos, les rotulaba tubitos y ahí solo me sentaba ahí a verlos hacer las cosas y para mí es así como, a la gran, esto es mágico. Y claro, obviamente después me sentaba ahí a ver los análisis de los resultados con ellos y ahí fue como empezó, ¿verdad? O sea, eso fue donde, wow, o sea, de veras podría ser la primera vez que me dejaron hacer un PCR. Y yo fui como, la emoción. Cuando funcionó fue mejor. Pero ajá, entonces ahí fue donde empezó las prácticas. Y ahí en protección vegetal, ahí me quedé. Mucho fue lo mismo, hacer PCRs y geles de haber usado acrilamida. Ya en mis prácticas profesionales de verdad ayudaba con un proyecto de mosca blanca que hacían como identificación de CO1 de mosca blanca, entonces yo ayudaba como a macerar las mosquitas. El de CO1 eventualmente se volvió mi tesis, ya no de mosca blanca, sino que de Bemisia tabaci. En realidad hay muchísimas especies de insectos llamados comúnmente mosca blanca, incluyendo los dos casos que Mafer nos comparte, las cuales transmiten enfermedades a plantas de interés comercial. Y eso fue mi tesis y ahí me quedé. También el EPB me dio mi primer trabajo. Ese era trabajo formal. Cabal, cuando me gradué de técnico de laboratorio era, literalmente. Y nos tocó hacer toda la parte de optimización de extracción de ADN de cedro y caoba, optimizar los marcadores para lo que teníamos. Y fue un proceso bien complicado. ¿Qué es esto de optimizar? Optimizar marcadores y todo eso que nos has contado. ¿Para qué le sirve a un bioquímico optimizar un proceso? Sí, es que, bueno, o sea, tú usualmente te basas en la literatura en lo que está reportado como que se ha hecho para esto. Si tenés suerte, lo han reportado exactamente para lo que estás intentando hacerlo. O sea, o han tratado con la misma especie que tú vas a tratar, o si tenés mala suerte, tenés como algo general que se ha usado con árboles leñosos, por ejemplo. Y entonces a ti te toca ver si eso tal cual lo han descrito funciona con lo que tú tenés o si no funciona. También algo que es como algo que tiene que ver con las restricciones de los laboratorios o de en sí, no sé si es por ser Guatemala o si todos los países así tienen este problema, pero es dependiendo de los materiales en los que puedes, como a los que tenés acceso. Porque obviamente muchos reportan, es como, se usa este kit. Y es como, sí, no podemos no podemos utilizar un kit, o sea, no hay fondos para utilizar un kit. Entonces, optimizar es como, bueno, es probar cuál de esas funciona y cuál es la que funciona mejor para hacer lo que necesitas hacer. En este caso en particular era identificar la variedad genética y creo que lo que estaban tratando de hacer era probar qué funcionaba mejor, si las reservas naturales privadas o las públicas y cómo está la diversidad genética entre ellas. Súper. Otra pregunta, ¿te gustó o no te gustó trabajar en eso? Sí, me encantó. En serio, era una cantidad tan grande de trabajo. Nosotros éramos 2 técnicos con, gracias a Dios, como
4 practicantes que nos ayudaban a la parte de procesar muestras y de macerar y de extraer el ADN, porque ya era solo demasiado. Como te digo, nos llevaban costales con 100 bolsas de hojas en un viernes y tenías que dejar todo metido en tubos. Pero sí me gustó, o sea, creo que no me hubiera quedado lidiando con tanto trabajo si no me hubiera gustado, porque eso es algo que no sé si todo el mundo está consciente de lo intensivo que es el trabajo de laboratorio, porque, yo me he topado con algunas personas que es como, sí, quiero mis resultados como para mañana, y es así como, amigo, eso no puede ser así. Disculpe, pero no se puede. Disculpe, pero no se puede, no le puedo dar resultados para mañana. Yo creo que muchos no entienden como que la intensidad del trabajo de laboratorio, ni mucho menos los procesos, porque es como, incluso lo he escuchado de compañeros ahorita en épocas de COVID que dicen así como que es que ¿por qué no me pueden entregar los resultados para ahorita si ni que fuera la gran cosa? Y es como, no es cuestión de 20 minutos, no es cuestión de 10 y tampoco es algo que la gente que está haciendo eso lo pueda apresurar. Entonces es como, es un proceso que tiene que llevar químicamente, entonces no puedes apresurar un proceso químico, puedes apresurar a la gente, ¿va? Si quieres estresar a los técnicos, los puedes apresurar, pero apresurarlo solo te va a dar que 1 minuto menos, 2 minutos Pero no menos. deberías. No estresen a sus técnicos, por favor. Por favor. De parte de sus técnicas. Para seguir avanzando con Maffer y sus otras... Que al inicio, si no estoy mal, mencionaste 3 principales proyectos y este de protección vegetal, pues fue el primero o uno de los que trabajaste al inicio. ¿Cuál es el siguiente o cuáles son las otras áreas que decís que te gustan tanto y en las que has trabajado? El siguiente al que fui a parar fue como un startup de células madres extraídas de la grasa, que no llegó a ser como un trabajo formal, porque bueno, era una amiga y la verdad es que al final los fondos se secaron mucho antes de que volviera un trabajo formal, pero sí me dio como la oportunidad de trabajar así como desde una perspectiva diferente, ¿verdad? Porque como el otro yo era técnica, yo no tenía nada que ver con lo administrativo, con lo que era conseguir los reactivos, yo solo decía, necesitamos esto y para tal día. En este otro, pues ahí sí ya me tocó más como de, bueno, ¿qué necesitaríamos? ¿En dónde lo podemos armar? Fue muy interesante mientras duró. Ahora que lo veo con más años de experiencia, digo que tal vez no estaba haciéndose de la mejor manera de lo que se podría haber hecho. Bueno, olvidémonos entonces del trago amargo, del startup que no pasó y pasemos a la siguiente gradita, que fue, a ver si, la verdad es que no estoy segura, no fue lo de embriología. Ay, es que como saltamos las cosas, ¿verdad? Sí, después de la gradita del trago amargo, pasé a una clínica de embriología. Estuve ahí 2 años como... era asistente de laboratorio de embriología y andrología, pero en realidad la intención era como ser embrióloga junior que estaba entrenada in-house. ¿Y qué tal fue tu experiencia ahí? Mi experiencia ahí fue mágica, la verdad es que fue genial. En algún momento de la vida, y creo que no le tocaba antes, es que yo dije que yo quería hacer ciencia. Bueno, lo he dicho de 2 formas. Quiero hacer ciencia por hacer ciencia y a veces digo que quiero hacer ciencia porque quiero ayudar a las personas. Y creo que en todo lo que he trabajado de una forma directa o indirecta estoy tratando de ayudar a las personas. Pero esta fue la forma más directa porque literalmente pacientes que 9 meses después llegan con su bebé y te lo enseñan y aquí está como mi bebé, se lo presento. Entonces es como... entre las cosas que hay de ciencia, creo uno de los más rewarding en cierto nivel cercano de velocidad, porque hay gente que estudia tal vez en un laboratorio o trabaja en algún tema por 10, 15 años y tal vez 10 años después de eso le reconocen que lo que hizo ayudó a las personas. En este caso como que sí era bien reconfortante que lo que estabas haciendo y también al mismo tiempo era bien que te parte el corazón cuando no funciona. Así como hay historias de éxito, hay historias de no, pues que no lo logran. Y en mi caso yo no tenía casi ninguna interacción con los pacientes directamente, pero te puedo decir que todo el centro, o sea, desde los
¿cómo se llama? Los administradores, los doctores, el laboratorio, las enfermeras, ¿cómo se llama? Las recepcionistas, todos estábamos invertidos en esperar los resultados, todos estábamos marcando así qué día nos tenían que llamar los pacientes o qué día nos tenía que llamar el laboratorio que ya estaba su resultado, y a todos nos dolía igual cuando salía negativo. Entonces, sí, me gustó un montón, aprendí muchísimo, es súper interesante, y también es bien difícil. ¿Y crees que es algo en lo que te gustaría como que hacer una especialidad más adelante o fue así como que te gustó mucho, pero no para un futuro? Y sí me gustó mucho y depende, ponete hablando muy personalmente porque ya les conté que estoy en proceso de irme y casarme en los estados. Es una carrera que en los estados tiene mucho campo y está como muy en crecimiento. Entonces lo veo y digo como, ok, me gusta lo suficiente que no me molestaría hacer eso el resto de mi vida y podría interesarme en eso si se da la oportunidad cuando me vaya. Qué nervios. Qué nervios. Todo va a estar bien, Mafer, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, Ari, vos. Mira, la verdad es que me parece súper bonito cómo realmente lo que te ha gustado siempre es el trabajo de laboratorio. O sea, no importa a qué lo aplicas, pero siempre estar metida en el laboratorio es lo que te gusta. Porque es así como, ¿y te gustó esto? Ay, sí, es que me gustó un montón. Y es que esto, o sea, sí es el lab realmente la parte que a ti más que te llena, ¿no? Literal, el Sí, en ratoncito verdad. de laboratorio. En verdad, o sea, yo soy feliz siendo un ratoncito en laboratorio, te lo prometo. Yo puedo pasar horas y horas y horas y ni siento, pues. Después la espalda mata, pero Sí, eso es. Bueno, a ver, contanos un poquito en qué estás trabajando actualmente. Actualmente trabajo como coordinadora de laboratorio de servicios microbiológicos de una empresa. Es una empresa que se dedica a producir microorganismos benéficos para ayudar a la agricultura. O sea, producimos hongos o bacterias que se pueden usar en el campo en lugar de insecticidas o en lugar de promotores de crecimiento o en lugar de fungicidas químicos. Se usan microorganismos. Con todo el trabajo de laboratorio, me dan ganas de preguntarte así como top 3 de cosas que has aprendido que no necesariamente son técnicas, sino como de habilidades no técnicas per se que necesites en el laboratorio. La organización creo que es como el top one, pero para mí no es difícil porque siempre he sido súper organizada. Entonces, y la verdad es como has dicho, que soy puro ratoncito de laboratorio, soy puro ratoncito de laboratorio que le gusta que todo esto vaya en orden. Y en mi opinión es porque el trabajo que siempre me ha tocado hacer es súper repetitivo. Y si no lo haces en orden, te puedes ir y te puedes confundir, porque mientras más repetitivo es, más probable que como que perdas el hilo en donde vas. En mi caso, como que reviso 4 veces que las gradillas vayan en orden para no confundirme, porque yo sé que si alguien me interrumpe o que si se cae algo, que si suena alguna alarma o algo así, si todo ya está ordenado, yo lo revisé antes de empezar, aunque yo tenga que parar a la mitad, siempre y cuando como que reviso cuál es el tubo vacío, o sea, no importa porque el tubo que está arriba es el que va en ese tubo al continuar, ¿entendés? Entonces la organización creo que es como el top one de la cosa y que mientras más organizado es uno, menos sufre uno. Después es que hay que darle tiempo a las cosas. Por tratar de hacer muchas cosas al mismo tiempo no le das el tiempo que le tenés que dar, pero te genera problemas el no medir tu tiempo correctamente. Y sería fantástico decir, ala, yo sé que eso lo puedo hacer en 1 hora y ¿qué pasa si no? Entonces siempre calcular, los tiempos y si es algo que nunca has hecho, como que tomar la cantidad de tiempo que crees que te vas a tardar y agregarle 1 hora y media. El Porque colchón. el colchón y darle tiempo a las cosas, porque mientras menos tiempo te dejas, también más posibilidad hay de errores y mientras más posibilidad hay de errores, más trabajo es después porque igual vas a tener que repetir. Organización, paciencia, administración de tiempo, no Sí, organización de administración tiempo. del tiempo, Manejo del tiempo. bueno, ahora sí, pasamos a las preguntas finales. La primera pregunta, porque son dos que nos encanta hacer al final de cada podcast, es ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Aceptar y buscar ayuda no es un error,
Y no significa que uno no tenga la capacidad, sino que uno está reconociendo que necesita ayuda y eso es normal. Y que uno no tiene que tener la habilidad de hacerlo todo solo. Y la última pregunta que nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas es, para ti, ¿qué pueden hacer hoy todos los guatemaltecos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Creo que uno es idealista y el otro es como más realista. Idealmente creo que como sociedad deberíamos exigir que se mejorara la inversión en ciencia que hay en Guatemala y las condiciones que deberían existir para trabajar en ciencia. Y es algo que como sociedad, especialmente dadas las situaciones actuales en las que estamos viviendo, tenemos como todo el derecho de exigirlo. Y la otra, que es como el más realista, es que la verdad en lo que pueden ayudar es leer. Creo que sí, poder discernir o tener la habilidad de discernir la información o de, bueno, como que a esta persona sabe más que yo y cuestiono lo que me dice, pero si yo no sé nada al respecto, ok, aquí hay un camino tal vez un poco más certero, tampoco es creérselas todas buenas a primeras, pero sí es de, poder discernir como las fuentes de información. No toda la información que hay disponible es correcta. Gracias, Mafer, por invitarnos a informarnos y cuestionar, y recordarnos que está bien pedir ayuda cuando la necesitamos, y compartirnos la diversidad de opciones en las que podemos aportar desde el importante trabajo de laboratorio. Y gracias a ti, que nos escuchas, por seguir apoyando Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales como @epistemas. Hasta la próxima semana.